Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico, lleno de energía y cosas buenas. Yo estoy súper contenta de teneros por aquí de nuevo. Y hoy, como habréis podido intuir por el título, vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho que hablar, que ha generado un montón de especulaciones y que tiene a muchos fans con el corazón en un puño. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de Can Yaman. Concretamente vamos a abordar esa pregunta que se ha repetido hasta la saciedad en redes sociales: ¿dónde está Can Yaman? ¿Por qué desapareció de Instagram? ¿Qué ha pasado con su cuenta? Vamos a intentar desentrañar este misterio, analizar las posibles razones detrás de su ausencia y ver qué pistas nos ha dejado, o no, el mismísimo Can Yaman. Pero antes de empezar, quiero pediros un favor rapidito. Si sois nuevos por aquí, os invito a suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos, que siempre intento que sean interesantes, informativos y, sobre todo, entretenidos. Y si ya sois parte de esta gran familia, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Significa un mundo para mí. Ahora sí, vamos al lío. Bien, la pregunta del millón: ¿qué pasó con Can Yaman y su cuenta de Instagram? La verdad es que la desaparición de una figura pública de las redes sociales siempre levanta sospechas y genera un montón de teorías. Y en el caso de Can Yaman, no ha sido diferente. De repente su cuenta, esa ventana a su vida, a sus proyectos, a su día a día, simplemente desapareció. Un día estaba allí llena de fotos, vídeos y actualizaciones, y al siguiente nada. El vacío. Un silencio ensordecedor que dejó a sus millones de seguidores preguntándose qué demonios había ocurrido. ¿Qué teorías han surgido? Pues hay de todo, desde las más conspiranoicas hasta las más lógicas y racionales. Y os aseguro que algunas son dignas de una película de espías. Algunos creen que fue hackeado, que alguien malintencionado se hizo con el control de su cuenta y la eliminó. Esta teoría, aunque posible, parece poco probable, ya que Can Yaman cuenta con un equipo de profesionales que se encargan de su imagen y seguridad en redes sociales. Sería raro que un hackeo de esa magnitud pasara desapercibido por tanto tiempo. Además, un hackeo suele dejar rastros, como publicaciones extrañas o solicitudes de rescate, y nada de eso se ha reportado. Otra teoría que ha circulado, y esta es aún más rocambolesca, es la de una especie de programa de protección de testigos. Sí, lo sé, suena a locura, pero algunos fans han llegado a sugerir que Can Yaman podría estar colaborando con alguna agencia de inteligencia y que su desaparición de Instagram es parte de una estrategia para protegerlo. Obviamente esta teoría carece de cualquier evidencia creíble y entra de lleno en el terreno de la fantasía. Pero oye, en el mundo del fandom, todo es posible. Otra teoría que ha circulado es la de un castigo por parte de Instagram. Algunos sugieren que Can Yaman podría haber infringido alguna de las normas de la plataforma y, como consecuencia, su cuenta fue suspendida o eliminada. Sin embargo, esta teoría tampoco parece muy sólida. Instagram suele notificar este tipo de infracciones y, hasta donde sabemos, Can Yaman no había recibido ninguna advertencia previa. Además, las suspensiones suelen ser temporales, y la cuenta de Can Yaman ha desaparecido por completo. Si realmente hubiera infringido alguna norma, lo más probable es que hubiera recibido una advertencia o una suspensión temporal antes de una eliminación definitiva. Pero la teoría que parece cobrar más fuerza, y que probablemente sea la más acertada, es la de una decisión personal. Can Yaman es un actor muy mediático, siempre está en el ojo del huracán, y quizás necesitaba un respiro, un descanso de la presión constante de las redes sociales. Imaginaos la cantidad de comentarios, mensajes, notificaciones que recibía a diario. Debe ser agotador. Constantemente expuesto a la crítica, al escrutinio público, a los juicios y las opiniones de millones de personas. Una presión que, sin duda, puede afectar a la salud mental y emocional de cualquiera. Además, Can Yaman es un hombre muy reservado con su vida privada. Siempre ha intentado mantener cierta distancia entre su faceta pública y su intimidad. Quizás consideró que Instagram se había convertido en una herramienta demasiado invasiva y decidió dar un paso atrás. Quizás sintió que la plataforma se había convertido en un escaparate donde se le exigía constantemente mostrar una versión idealizada de sí mismo, una versión que no necesariamente se correspondía con la realidad. Y quizás simplemente necesitaba recuperar el control de su propia narrativa. Otra posible razón para su desaparición podría estar relacionada con sus proyectos profesionales. Can Yaman es un actor muy trabajador,
siempre está involucrado en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en Italia. Quizás decidió centrarse al 100% en su trabajo y alejarse de las distracciones de las redes sociales. Recordemos que ha estado filmando la serie El Turco para Disney, y un proyecto que requiere muchísima dedicación y concentración. Un proyecto ambicioso que le ha exigido un gran esfuerzo físico y mental, y que quizás le ha impedido dedicar tiempo y energía a su presencia en redes sociales. También es importante tener en cuenta el contexto personal de Can Yaman. En los últimos años ha vivido momentos muy intensos, tanto a nivel profesional como personal. Su relación con Diletta Leotta, por ejemplo, fue muy mediática y generó mucha controversia. Quizás necesitaba un tiempo para reflexionar, para desconectar y para centrarse en sí mismo. Una relación que le expuso aún más al escrutinio público y que le obligó a lidiar con rumores, especulaciones y críticas constantes. Un periodo de su vida que sin duda pudo haberle afectado emocionalmente. Pero, ¿qué pistas nos ha dado el propio Can Yaman? La verdad es que pocas. Después de su desaparición de Instagram, Can Yaman ha mantenido un perfil bastante bajo en redes sociales. Ha aparecido en algunas publicaciones de otras personas, pero no ha hecho ninguna declaración oficial sobre su ausencia. Un silencio que, lejos de calmar las aguas, ha alimentado aún más las especulaciones y las teorías. En algunas entrevistas ha mencionado la importancia de desconectar de las redes sociales y de dedicar tiempo a uno mismo. Ha hablado de la necesidad de proteger su intimidad y de no dejarse llevar por la presión mediática. Estas declaraciones podrían interpretarse como una justificación indirecta de su decisión de alejarse de Instagram. Unas declaraciones que reflejan su deseo de recuperar el control de su vida y de proteger su salud mental y emocional. También es cierto que Can Yaman sigue activo en otras plataformas como Twitter, aunque su actividad es mucho menor que en Instagram. En Twitter, suele compartir información sobre sus proyectos profesionales y algunos mensajes puntuales. Pero no utiliza esta plataforma para mostrar su vida personal, como si hacía en Instagram. Una estrategia que sugiere que su objetivo es mantener una presencia online controlada y enfocada en su carrera profesional. Entonces, ¿volverá Can Yaman a Instagram? Esa es la pregunta que todos los fans se hacen. La verdad es que no lo sabemos. Solo el tiempo dirá si Can Yaman decide regresar a la plataforma o si prefiere mantener su distancia. Lo que sí podemos afirmar es que su ausencia ha generado un gran revuelo y ha demostrado el gran poder que tienen las redes sociales en la vida de las celebridades. Un poder que puede ser tanto beneficioso como perjudicial, y que requiere una gestión cuidadosa y consciente. Es importante recordar que Can Yaman es un ser humano, con sus propias necesidades y sus propios límites. Tiene derecho a desconectar, a proteger su intimidad y a tomarse un respiro cuando lo necesite. Como fans debemos respetar su decisión y apoyarle en todo lo que haga. El respeto a su privacidad y a sus decisiones es fundamental para mantener una relación sana y constructiva con un artista que admiramos. En definitiva, la desaparición de Can Yaman de Instagram sigue siendo un misterio, pero todo apunta a que se trata de una decisión personal, motivada por la necesidad de desconectar, proteger su intimidad y centrarse en sus proyectos profesionales. Una decisión que, aunque pueda decepcionar a algunos fans, es comprensible y respetable. Y hablando de sus proyectos profesionales, Can Yaman sigue imparable. Además de El Turco, ha estado involucrado en otras producciones, tanto en Italia como en Turquía. Ha participado en campañas publicitarias de importantes marcas y ha seguido trabajando en su fundación, Can Yaman for Children, que ayuda a niños desfavorecidos. Un compromiso social que demuestra su lado más humano y su deseo de utilizar su fama y su influencia para hacer el bien. Así que, aunque no le veamos en Instagram, Can Yaman sigue estando presente en nuestras vidas, a través de su trabajo, su talento y su compromiso social. Y eso es lo que realmente importa. Que más allá de las redes sociales, Can Yaman sigue siendo un artista talentoso y una persona comprometida con su comunidad. Pero volviendo al tema de Instagram, es interesante analizar el impacto que tienen las redes sociales en la vida de las celebridades. Por un lado, las redes sociales les permiten conectar directamente con sus fans, promocionar sus proyectos y controlar su imagen pública. Pero por otro lado, también les exponen a la crítica, al acoso y a la presión constante de tener que estar siempre online y disponibles. Un equilibrio difícil de mantener, y que puede tener consecuencias negativas para su salud mental y emocional.
La desaparición de Can Yaman de Instagram es un claro ejemplo de cómo las celebridades pueden verse abrumadas por la presión de las redes sociales y decidir tomar un respiro. Y es importante que como fans seamos conscientes de ello y respetemos. Esa es su decisión. No podemos exigirles que estén siempre disponibles y que compartan cada aspecto de su vida con nosotros. Debemos recordar que son personas, con sus propias necesidades y sus propios límites. Bueno, hemos llegado al final del vídeo. Espero que os haya gustado y que hayáis encontrado interesantes mis reflexiones sobre la desaparición de Can Yaman de Instagram. En resumen, hemos analizado las posibles razones detrás de su ausencia, desde un posible hackeo hasta una decisión personal. Hemos visto qué pistas nos ha dado el propio Can Yaman y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar su intimidad y su derecho a desconectar. Hemos explorado el impacto de las redes sociales en la vida de las celebridades y la necesidad de ser conscientes de sus límites. Quiero agradeceros de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Sois vosotros los que me inspiráis a seguir creando contenido y a compartir mis reflexiones con el mundo. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que Can Yaman volverá a Instagram? ¿Cuál es vuestra teoría sobre su desaparición? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leer vuestras opiniones. Vuestros comentarios son siempre bienvenidos y me ayudan a mejorar mi contenido. Y antes de despedirme os recuerdo que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ningún vídeo. Vuestro like es un pequeño gesto que significa mucho para mí. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y vuestro apoyo. Os mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.